Vamos a iniciar, doctora Beatriz, con un primer balance, un análisis de lo que ha acontecido el día de ayer. Estamos viendo, para mí, ya ahorita nos dirá dos realidades, nos dirá la doctora Beatriz. Si nosotros hacemos una revisión a nivel mundial, vemos en prácticamente todos los diarios en el mundo una guerra global histórica. Y por el otro lado, vemos también este discurso de lo que está ocurriendo aquí en México, un discurso que está siendo o haciendo énfasis en esta relación que se mantuvo con Donald Trump, con el presidente de los Estados Unidos, y que ha hecho que el día de ayer, al menos el día de ayer, no nos impongan otro tipo de aranceles, además del que ya nos habían impuesto. ¿Cuál es el primer balance, doctora Beatriz, sobre esto que acaba de acontecer el día de ayer? Pues muy buenos días, Violeta. Gracias por la invitación. Qué honor estar compartiendo con el doctor Barkin. Qué gusto verlo acá y compartir con él estas reflexiones después de este maremoto que nos ha venido, ¿no? Es tremendo cómo estamos todos los días con la tensión, ¿no? Con la tensa calma todo el tiempo. Sin duda estamos en momentos muy interesantes. Yo creo que ya había habido pues, este anuncio, ¿no? Ya era como algo bastante platicado previamente, ¿no? Tuvimos la primera, segunda y tercera llamada y esto era pues prácticamente un hecho que iba a suceder, ¿no? La detonación de los aranceles a nivel mundial con una guerra comercial que Trump ya había estado anunciando, ¿no? Ya no es algo nuevo, creo que desde siempre lo pensó Trump y lo teníamos como muy claro, pero en muchos sentidos se pensaba, no, es mucho bluff. Doctor David Barkin, muy buenos días, doctor, también gracias por acompañarnos. Y doctor David Barkin, ¿cuál es el primer análisis que usted estaría haciendo, este primer balance de lo que acaba de acontecer a nivel mundial? Decíamos que a quien más se le impone aranceles es a China y también 34%, después 20% a la Unión Europea de aranceles, pero América Latina también varios países están siendo también o sufriendo estos aranceles del 10%. ¿Cuál sería el balance que usted pudiera hacer? Un primer balance. Bueno, yo voy a salir un poco a contrapelo. Ah, Primero, el país más castigado no fue China, sino Vietnam. Sí. Y yo creo que esa es una reflexión realmente muy profundo de lo que Trump ve como el sur global. Él tendrá y va a seguir teniendo sus problemas con China, pero el hecho de haber castigado con un arancel general de 47% con Vietnam, ah, habla toneladas de su visión hacia el resto del mundo. Ah, la otra cosa que a mí me llama la atención de lo que yo he oído desde anoche y hoy es el tono celebratorio de México que salimos. Pues yo supongo que la expresión es bien librada. Ah, Ujú. a mí me preocupa este tono celebratorio. ¿Quiénes en México salieron bien librados? ¿Cuáles son los grupos económicos? ¿Cuáles son los grupos empresariales que han salido bien librados? ¿Cuáles son los productos? Ah, ¿Y cuál es la apuesta que está haciendo el gobierno mexicano frente
a este acontecimiento mundial. Es un acontecimiento que, perdón, es una apuesta hacia los grupos que desde 1994 han sido los ganadores del proceso de integración económica internacional. Y no ha sido realmente los pueblos, los grupos sociales, los trabajadores, los campesinos, que se han visto en muchísimos sentidos castigados por el proceso de integración. Yo entiendo que la celebración de que la cabeza fría, podemos decir, de la presidenta ha logrado una visión excepcional del liderazgo de este país cuando se compara con otros países. Pero me preocupa muchísimo el mediano y largo plazo de que esto implica una reafirmación de nuestra integración en los circuitos económicos más poderosos de la región y del país, e implica un desentendimiento con la necesidad de retornar la visión hacia lo que son los grupos que mayor beneficio, mayor bienestar pueden crear para el país. Lo dejo allá, ya que veo que Beatriz ya volvió con su bonita sonrisa. Hola, Beatriz. Muchísimas gracias. Disculpen. Sí, muchas gracias. Ahorita ya le damos la palabra a nuestra querida doctora Beatriz. Muchas gracias, doctor David Barkin. Sí, a China hay que comentarlo, se le suman estos 34%, además del 20% que ya tenía. Por eso decimos es la nación, Ya. sí, o sea, es decir, ya tenía 20% y se agregan 34%. Y sí, entonces la tabla que hemos presentado aquí cuando iniciamos muestra que a Vietnam se le estarían imponiendo 46%, a China el 34%, pero se agregan, insistimos, a estos 20%, y por eso estamos viendo una respuesta intensa ya de China, ¿no? Desde el día de ayer, pero las declaraciones que está haciendo ya China en este momento, ¿no? De que insta a Estados Unidos a levantar inmediatamente estos aranceles, ¿no? Y si no anuncia que tomará represalias, como ya lo estamos viendo en varios medios, incluso también en algunos medios chinos. Bueno, por eso decimos aquí se dirige también esta guerra arancelaria directamente a China, porque tendría pues el 54% de aranceles a nivel pues mundial y sería la principal nación. Pero Betty, la doctora Beatriz se le desconectó el internet, tuvo algún problema, así es que regresamos nuevamente al análisis. Sí, anda aquí haciéndonos travesuras, como siempre, la dependencia tecnológica, por supuesto, Sí. ahí haciéndonos las suyas. Pero bueno, yo les comentaba que justo estábamos, yo creo, ante un cambio de paradigma o que se posibilita al menos este cambio de paradigma. Lo que quiera que sea un post-neoliberalismo, podríamos estar frente a él y esto nos obliga sin duda a pensar nuevos horizontes, ¿no? Justo como decía el doctor Barkin, la apuesta no puede ser por lo que ya fue, ¿no? No puede ser por lo que ya hemos vivido. Nosotros estamos claros que esta dimensión internacional del trabajo nos ha sometido ya por muchas, muchas décadas a la subordinación cada vez más fuerte a Estados Unidos, llegando a ser hasta del 83% del intercambio con Estados Unidos el último año. En un solo país estamos cargando nuestro futuro prácticamente. Esto pues nos sometió y generó a nuestro territorio también a un desarrollo desigual, ¿no? Y tal como se ha generado
el proyecto global, así con esas centralidades y periferizaciones, así se ha ido reflejando también en nuestros países, ¿no? Haciendo que en nuestro país haya estados con mejores oportunidades, mientras que haya estados con gran marginación, como ha sido el sur-sureste de nuestro país. Igualmente, esa periferización se ve reflejada hasta en nuestras ciudades, ¿no? Generando ciudades centrales y ciudades periféricas que se subordinan a una centralidad, ¿no? Todo el modelo se ha ido yendo de arriba hacia abajo, reflejándose todas esas desigualdades en nuestro territorio constantemente. Entonces, este MAGA, el Make America Great Again, ve en este Día de la Liberación que fue ayer para Trump, supuestamente como su epítome o su reducto más acabado, causando cosas inesperadas también, como esto que mencionas de China. Ahora China se está haciendo alianzas con Japón y con Corea del Sur, dos de los aliados más importantes que había tenido históricamente Estados Unidos y a los cuales también no les perdonó el arancel, sino que fueron uno de los más altos además, y entonces se están empezando a compaginar estos intereses de Asia para hacer frente a los aranceles e incluso están empezando a pensar en un nuevo bloque económico en esta zona. Por otro lado, pues cada vez que habla Trump se genera un movimiento en las bolsas de valores, es decir, no les está gustando a las bolsas de valores lo que está sucediendo, ¿no? Incluso JP Morgan, el banco más grande de inversión de origen estadounidense, está llamando a invertir en China, ¿no? Son cosas inéditas que no nos habían sucedido y que si bien el compañero de la mañanera hace reminiscencia a que ya había sucedido, por ejemplo, en 1930 con la Gran Depresión, con esta iniciativa de Smoot-Hawley se llamaba, donde habían ya establecido también aranceles al resto del mundo, Estados Unidos, supuestamente también con este pretexto de la protección industrial de su economía, y que también hubo una réplica, ¿no? Una contramedida por parte de muchos países, porque fueron miles de productos los que se grabaron. Pero lo que hizo fue profundizar la Gran Depresión, ¿no? Ese fue como digamos, el resultado de estos aranceles. Sin embargo, en ese momento era un momento diferente para Estados Unidos y un momento diferente para el mundo. Este es un momento diferente donde ya hay un problema de algunos años de problemas de hegemonía de Estados Unidos. Hay problemas importantes de déficits de Estados Unidos, de endeudamiento importante de Estados Unidos. Esta es la respuesta nacionalista, fascista, a esa globalización que hizo de Estados Unidos también un país dependiente del resto del mundo. No por nada el único invitado a su Día de la Liberación fue un trabajador de Detroit, ¿no? De este complejo industrial automotriz que se extinguió, pero que llevaba una gran parte del tiempo desmantelándose hasta que ya a finales del siglo XX pues se exacerbó con la entrada de automóviles de Japón y de Alemania, y donde los capitales empezaron a buscar pues costos laborales más bajos, ¿no? Y entonces pues prácticamente eso es lo que crea el capital, ¿no? También ciudades perdidas, porque el capital se mueve a donde hay rentabilidad. Él no tiene nacionalismos y tampoco hay ideología que valga, ¿no? El capital es el capital y busca la ganancia y él se mueve para donde va. Por eso la manifestación de JP Morgan, no, pues huyan, ustedes váyanse donde hay rentabilidad, ¿no? ¿Para qué se quedan aquí? Donde va a haber un proceso muy importante también de crisis, inflación, se espera una recesión en Estados Unidos y por lo tanto pues una manifestación de esta recesión en el resto del mundo, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Beatriz, y le damos la bienvenida al periodista Ernesto Ledesma. Ernesto, muy buenos días, ¿nos escuchas?
Buenos días, el micrófono. Ya está. Muy buenos días, Violeta, y buenos días al doctor David Barkin, a la doctora Beatriz Corina. Gracias por estar con nosotras y nosotros. Y bueno, pues ya estamos por acá escuchándolos a ambos. Y doctor David Barkin, de hecho, ayer platicábamos, Violeta y yo, Beatriz, David, platicábamos sobre pues el tema del neoliberalismo con este nuevo planteamiento y surgimiento que hace Donald Trump. Esta medida de los aranceles y otras decisiones que también ha estado tomando en materia económica dentro de los Estados Unidos y hacia los otros países. Le preguntaba a Violeta, ¿es realmente, finalmente sí estamos llegando a la muerte del neoliberalismo? ¿Y qué es lo que está surgiendo? ¿El resurgimiento del proteccionismo? Eh, ¿Cuál es la lectura que usted tiene ahí, doctor David Barkin? Y únicamente nada más añadiría, además, esta imagen que te acabo de pasar, Leonardo, del Financiero, donde a propósito que hablaban ahorita doctor David Barkin y con Violeta con el tema de Trump. Dice en la nota del Financiero que Estados Unidos impondrá el 34% de aranceles a China, que se suma a los gravámenes del 20% ya vigentes y del 26% a las importaciones de la India, que también ese es el otro país que está ahí en la mira y que también pues le pegan recio. Así que le colocaría esos dos temas, doctor David Barkin, aunque ya desarrolló parte del segundo tema. Mira, yo creo que ¿quién quién va a salir mejor librado a eso es China mismo. Ah, ellos tienen la capacidad de, ah, de reforzar y ampliar las cadenas internas de producción y de abastecimiento de su población, y están ya con las nuevas alianzas que están haciendo, tanto las tres que, bueno, la grande que hizo mención Beatriz, con sus vecinos en Corea y Japón. Yo creo que ese es extraordinariamente importante. La decisión de reforzar su intercambio con Rusia y su intervención, bueno, su presencia en muchísimos países del sur global, sobre todo en África, pero no hay que olvidar que tiene una presencia extraordinariamente importante en América Latina ya. Quiere decir que yo creo que vamos a ver una reequilibración de las fuerzas económicas a nivel mundial que va a poner en tela de juicio la capacidad de de los Estados Unidos de seguir siendo lo que es lo que ha sido el constructor de lo que se llama el mundo libre, el constructor de las instituciones bancarias internacionales, me refiero al Fondo Monetario y al Banco Mundial, y a la decisión de Trump de hacer un aislanismo con respecto a la Organización Mundial de Salud, y está hasta contemplando, mencionando retirarse de Naciones Unidas misma. Son indicaciones de una visión de un mundo donde él cree que existe una posibilidad de un centro unipolar,
Y yo creo que muchísimos otros países, muchísimos otros grupos políticos están considerando que esa es la oportunidad para un nuevo mundo multipolar. Y vamos a considerar, yo creo que hay que realmente considerar el significado de esto, no solamente en términos de la economía mundial, sino de la sociedad norteamericana. A mí me llamó muchísimo la atención durante la mañanera el video que pusieron sobre los indígenas y cuál era su papel durante la Revolución Norteamericana. Al primero se pusieron del lado de los franceses y después del lado de los ingleses. Eso, en este momento, ¿de qué lado están? Ciertamente, con las decisiones que ha tomado en estos últimos 2 meses, los indígenas han quedado peor que hace muchos años en Estados Unidos. Las ganancias que han hecho, que han logrado, ya se están evaporando. Pero regresando al momento de comercio, yo creo que se está subestimando el impacto de todo eso sobre la estructura de la sociedad norteamericana. Y yo quiero enfatizar eso. El costo en términos de dólares y centavos al consumidor norteamericano, sobre todo a lo que algunos dicen que es su base económica, es extraordinariamente leonino. Y se mostró esto de una forma peculiar, muy, muy culturalmente norteamericano, con la pérdida del candidato para la Corte Suprema del Estado de Wisconsin el martes, hace 2 días, donde a pesar de 25 millones de dólares, no, perdón, millones de dólares de Musk para apoyar el candidato conservador, la progresista ganó y ganó a favor no solamente de los asuntos de mujeres, que es el aborto, sino ganó en términos de una reequilibración del poder electoral en el estado de Wisconsin para los negros. Entonces, hay que entender que sí, estamos hablando de aranceles, estamos hablando del impacto sobre la bolsa de valores, pero francamente, creo que debemos estar enfocándonos en el impacto sobre los distintos grupos sociales y no debemos olvidarnos de que si bien el sistema político fue desquiciado por la elección de 94, perdón, de 24, en Estados Unidos con la peculiar campaña francamente irresponsable de los dos lados, debemos ver que hay ya una reconformación de fuerzas políticas extraordinariamente rápido y con bases muy profundas en todas las regiones del país. Eso es lo que me llama la atención. No se está hablando solamente de las universidades del disque Ivy League, las universidades de élite. Se está hablando de los technical colleges, se está hablando de los grupos de obreros en las empacadoras de carne, se está hablando de los sistemas de manejo de bosques, se está hablando de cosas muy, muy importantes, los productores de cítricos y frutas dentro de Estados Unidos. Así es que yo quisiera
a insistir que Rompeviento da reequilibración de cuál es el impacto del comercio internacional, de estas medidas de Trump. Yo creo que su día de liberación quizás será un día de liberación del pueblo norteamericano de la presidencia. Muchísimas gracias, doctor David Barkin. Sí, nos interesa mucho, exacto, esto que está diciendo, cuál es el impacto. Digo, porque estamos viendo, estamos siguiendo minuto a minuto. Hace 4 minutos se acaba de hacer, por ejemplo, una publicación que nos llama la atención. Wall Street se hunde y el dólar sufre con los aranceles recíprocos de Trump. Y estamos siguiendo así minuto a minuto lo que está pasando en varias partes del mundo, en varios diarios. Pero esto que usted está diciendo nos parece muy importante y por eso hace rato decíamos, vemos como dos discursos, ¿no? Por una parte, desde ayer empezamos a escuchar un discurso y hoy en la mañanera fue el tono de celebración, ¿no? Que realmente, pues por la forma en que se negoció, por el temple de la presidenta, no nos impusieron los aranceles del día de ayer, solo los que ya teníamos, ¿no? Y entonces hay un discurso de celebración y por otro lado vemos, ¿no? Estos diarios internacionales, vamos siguiendo las bolsas, vamos siguiendo el dólar y estamos viendo otra lectura ahí, otro discurso en términos de una situación de incertidumbre que todavía se sigue generando, de temor a una recesión. Y lo que nos importa mucho es esto que usted estaba comentando y que también Beatriz comentaba, el impacto que tendrá esto en los diferentes grupos sociales, en los sectores, en las clases. También estamos pensando en el mundo campesino, en el mundo indígena, en esta población, pues que también ya ha sido muy afectada desde hace varias décadas y que sigue siendo afectada en este país. Hablábamos ayer de estos 9 millones que viven en pobreza extrema. ¿Cómo va a afectar, doctora Beatriz, esta posible recesión que se viva en los Estados Unidos como consecuencia de esta guerra comercial sin precedentes históricos, hay que decirlo, ¿no? ¿Cómo va a afectar a México esta posible situación de la caída del Producto Interno Bruto que llevaría a una pérdida de empleos en los Estados Unidos, donde también están los migrantes que reciben un salario para ser mandado como remesas a México, ¿no? ¿Cuáles serán estas implicaciones que tendremos acá también en términos de las exportaciones si cae el Producto Interno Bruto y que eso también tendría implicaciones de reducción de empleos en México? ¿Y esto cómo afectaría a estos territorios que nos preocupan aquí mucho, doctora Beatriz? Sí, por supuesto que esperamos que estos aranceles tengan una respuesta en nuestro país que tenga un sentido de replantear el modelo económico sobre el cual nos hemos estado basando, pensar más que en el crecimiento económico, en el bienestar de la población como premisa principal y no como la carrera económica a la cual nos ha estado sometiendo este neoliberalismo voraz, pero vamos a tener consecuencias, sin duda, ¿no? En el corto plazo, pues sabemos que los productos de exportación que más se generan aquí, pues es maquinaria con 39%, se incluyen también pues materiales o dispositivos tecnológicos, monitores, teléfonos, pues todos estos dispositivos que nosotros generamos también desde aquí, transportes un 28%, inclusión también automotores, vehículos de transporte, también personal, mercancías y un 6% de médicos y algunos otros elementos de gas y líquidos. Entonces, todas estas industrias que son importantes para nuestro país en términos de exportación, además de toda la agricultura, perdón, también tenemos ahí problemas en estos productos que vamos a estar resintiendo, como los aranceles van a generar inflación y van a generar, decía Donald Trump,
que los aranceles no iban a afectar a la inflación porque estos se iban a absorber por las empresas. Pero eso no ha pasado, nunca ha pasado en el capitalismo. Siempre es a los consumidores a los que se les carga cualquier tipo de impuesto. En este caso, por supuesto que los que vamos a sufrir vamos a ser pues la gente de a pie que estamos consumiendo constantemente productos que tienen muchos componentes, no solamente de Estados Unidos, sino de otros países que también están siendo afectados por estos aranceles. Por supuesto, también va a disminuir la capacidad de estas empresas para generar empleos locales. Muchos se van a reubicar. Esa era la idea de Estados Unidos y es a lo que está invitando a Estados Unidos, a estas empresas, a irse a Estados Unidos para producir allá. Y con ello, en muchos sentidos, el empleo va a estar también siendo sacrificado en nuestro país. Esto, sin duda, es parte de lo que nos ha llevado a la falta de soberanía que hemos tenido, a la falta de un fortalecimiento de mercado interno y que hoy, pues, nos estamos replanteando. Incluso el Plan México me sorprende también porque la palabra que habíamos estado escuchando constantemente cuando se anunció el Plan México, pues, era el nearshoring, ¿no? Cómo nos vamos a relocalizar, cómo estas empresas van a venir a México porque tienen mejores condiciones, en fin. Pero con todo esto que está pasando, prácticamente esa palabra ya se difuminó, ya no existe el nearshoring, ¿no? Ahora cada quien va a estar pensando en cómo sobrevivir a estos aranceles y sin afectar de manera tan evidente a la población. Tenemos un problema también, como decía el doctor Barkin, en la población de Estados Unidos, que también está también manifestando todas estas desacuerdos o desavenencias con respecto a las medidas de Trump en una parte, ¿no? Digamos que todavía tiene una buena parte de aprobación Trump, pero que en otra parte de la sociedad de Estados Unidos se está viendo también esta inconformidad por las acciones que está generando Estados Unidos, y Estados Unidos un poco a la Milei diciendo, bueno, pues la vamos a pasar un poco mal, pero todo va a estar bien, ¿no? También un poco asumiendo que la población de Estados Unidos también ya está harta de esa dependencia que se generó por la globalización de Estados Unidos en el mundo, ¿no? La dependencia a la que se sometió Estados Unidos también y el resto de las economías. En ese sentido, también va a haber como una especie de diferencia entre las manifestaciones de la población. Por un lado, la gente que quiere y que quiere rescatar ese pasado glorioso de Estados Unidos, y por otro lado, la gente inconforme por lo que está sucediendo. En México, por ejemplo, vamos a estar también sufriendo las consecuencias de esta muy posible recesión en Estados Unidos, también replicando esas mismas manifestaciones en nuestra sociedad, porque también va a haber muy probablemente una inflación importante, una pérdida de empleos en la mayor parte de estas industrias que dependemos mucho de Estados Unidos, y que vamos a tener que empezar a pensar en un modelo del Plan México en el cual garantice la soberanía nacional, garantice también formas de empleo diferentes, detone las economías locales, detone las economías populares, detone los proyectos locales también. Les voy a contar brevemente una muy buena experiencia que tuve al trabajar en la SEDATU con las obras comunitarias. Creo que ya lo he platicado también con ustedes en algún momento, pero las obras comunitarias fueron subsidios que se dieron por el gobierno alrededor de el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y que, digamos, se les daba ese subsidio a la población y ellos lo usaban en lo que requerían, en lo que ellos decidían que era necesario para sus poblaciones. Entonces, ellos decidían en qué y cómo lo iban a utilizar.
Todo eso, además de la propia inversión pública que se generó alrededor de todo el istmo de Tehuantepec, hizo que esa zona que había sido históricamente marginada, históricamente había tenido un decrecimiento incluso de su Producto Interno local, detonara a un crecimiento que nunca habían tenido, ¿no? En ese sentido, es importante tomar como ejemplo, uno, la necesidad de un Estado que genere obras en beneficio de la población. Y dos, involucrar a la población en todo este proceso, involucrar a las comunidades en el proceso de desarrollo de México, no dejarlas afuera, sino hacerlas partícipes y que a través de los programas sociales también se esté llevando este tipo de proyectos en los cuales ellos tengan injerencia directa, porque también ahí detonan la economía local. Entonces, si bien vamos a tener estos, digamos, panorama que ya lo veníamos viniendo, no creo que sea algo muy nuevo, pero sí va a ser más abrupto, pero es parte del propio sistema capitalista neoliberal, ¿no? Ya teníamos una crisis civilizatoria que se nos ha estado manifestando de muchas formas y que en este momento pues va a ser la exacerbación de esa crisis civilizatoria, pero que tenemos que empezar a pensar cuáles son nuestras alternativas para evitar justamente pues que los que más sufran pues sean pues nosotros los ciudadanos de a pie, que todo el tiempo estamos viviendo estas vicisitudes del capitalismo y más los grupos más marginados, los grupos también indígenas que nos hacía reminiscencia el doctor Barkin, que siempre han sido los más marginados, pero que hoy mismo tenemos la oportunidad de reivindicar sus saberes, sus conocimientos y pues rescatar todo lo que ellos han estado haciendo para mejorar su calidad de vida. Gracias, gracias Beatriz Corina Minger. Doctor David Barkin, pues estos temas que está colocando Beatriz, más los que usted está colocando y viendo hoy la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum y la intervención de Marcelo Ebrard, ya estaremos colocando parte de las tablas, los gráficos que fue colocando el secretario de Economía. Pero había también alguna expresión que a mí me llamaba la atención en cada una de las tablas y a la hora de estarlo informando tanto la presidenta como el secretario, y que es México ha tenido y tiene un trato preferencial. No sé por qué me desagrada mucho la expresión del trato preferencial con todas las implicaciones que tiene en el marco de este modelo económico, ¿no? Porque, pues, trato preferencial, si yo busco la definición en la Real Academia Española de la preferencia o ventaja. ¿Ventaja sobre quién? Sobre otros países, y eso es algo que tenemos que celebrar o no. Y es algo que yo de ninguna manera celebro. Y también, doctor David Barkin, esta otra parte en términos reales, con el conocimiento que usted tiene en la materia, ¿cuáles son las implicaciones inmediatas y en mediano y largo plazo que se está viendo con respecto de esta decisión de los aranceles? Porque una cosa es que nos lo quieran matizar en una conferencia de prensa o en el evento que tendrán hoy a las 12 del día sobre el Plan México, el Plan 2.0 del Plan México. ¿Cuáles son las implicaciones directas que usted está viendo hacia la población mexicana? Wow. Mi primera reacción es de volver a insistir a ustedes en Rompeviento de colocar convocar una reunión de varios sectores para una discusión a fondo y largo del Plan México por todos los jugadores. Yo creo que eso sería extraordinariamente importante. Yo
yo estoy sumamente preocupado que vamos a celebrar la relación privilegiada que tenemos con Estados Unidos. Ah, esta, esta celebración, pues yo creo que tiene una cola envenenada. Yo estoy muy preocupado que nosotros en enfocarnos en el problema de aranceles, de enfocarnos en el proceso de integración y con la perspectiva de renovar el TEMEC, vamos a olvidar de la economía mexicana. Esto a mí me preocupa muchísimo. Me preocuparía mucho de que volvamos a celebrar lo que Carlos Salinas de Gortari celebró en 1972 y lo que provocó el levantamiento del ejército zapatista al 1 de enero de 92 y el levantamiento zapatista del 94. Las bases fundamentales de este levantamiento no se han cambiado. Y Beatriz, con todo respeto, yo no estaría celebrando tanto los parques industriales del Istmo del Tehuantepec, porque la mayor parte de ellas están robando recursos, tierra, agua y creando dificultades de mantener los sistemas productivos de que dependen el pueblo para su alimentación y para su producción de pequeñas industrias. Los 10 parques industriales implica usar, creo que alguien me dijo, la tercera parte del territorio del Istmo del Tehuantepec. Si vamos a celebrar que hay trenes que están llevando coches Honda de Salina Cruz a Coatzacoalcos, híjole, este no trae beneficio a una reconformación de la sociedad para enfrentar las distorsiones que se han creado desde el 1 de enero de 94. Yo sigo muy optimista sobre la posibilidad de que las fuerzas de abajo de este país tienen un extraordinario potencial para crear un distinto tipo de prosperidad. Y yo no es que quiero deshacer lo que se ha hecho en los últimos 30 años, pero francamente, yo quisiera reequilibrar estos avances con una, no solamente un impulso, una celebración del potencial del México profundo, como dijo Guillermo Bonfil en 1987. Lo que Violeta y Ernesto encontraron este fin de semana pasada en Chiapas, y creo que todavía están por divulgar todas las implicaciones de en el canal, son extraordinariamente importantes. Y lo que Violeta preguntó a la secretaria de Medio Ambiente es: ¿cómo vamos como país a limitar la incursión que está destruyendo, está erosionando las bases más profundas del México tradicional de antaño? Quizás alguien me va a tildar de romántico, quizás alguien me va a tildar de iluso,
Pero la verdad es que la historia muestra que estas fuerzas no van a resolver los profundos problemas que tenemos en el país, que están ocasionados por el proceso de integración internacional. Muchísimas gracias, doctor David Barkin. Doctora Beatriz, esto que comentaba ahorita el doctor David Barkin, si quiere hacer algún comentario, si quiere hacer algún comentario en torno a este tema, digo, sería muy bueno después tener una mesa sobre el corredor interoceánico y de algunas preocupaciones profundas que también tenemos por acá en Rompeviento TV sobre el impacto que habrá en los mundos indígenas, a estos territorios, que no es menor la presencia de los pueblos indígenas en ese corredor y que todavía ya empezamos a ver parte de estos impactos, pero todavía no vemos los impactos que vendrán ya a partir de esta gran transformación que va a haber ahí. Pero bueno, ese es un tema que me parece muy importante, que está implicado en el Plan México, que hoy se va a discutir también a las 12 y pues que sí nos preocupa con estos polos de desarrollo, con la llegada pues de cientos de empresas a cada uno de estos polos de desarrollo y el impacto en los territorios. Eso nos preocupa. Sabemos que estamos ahorita discutiendo este tema de lo que ha ocurrido el día de ayer con los aranceles de Donald Trump, pero esa va a ser parte de la respuesta de México. Entonces, si quieres comentar algo sobre esto que comentaba el doctor David Barkin. Y lo otro, Beatriz, que quisiera preguntarte, ya que dijimos un poco de China, ya que estamos viendo también la situación que se va a vivir en Estados Unidos, el impacto que habrá ahí también en torno a los migrantes, la posible recesión, los impactos que habrá en México por esa posible recesión, lo que implicará también en términos económicos para las economías de abajo acá, ¿no? Que habrá implicaciones. Lo otro es América Latina, Beatriz. Y América Latina pues son varios países que también ayer cuando se daba a conocer la lista nos sorprendía, ¿no? Y ya los comentábamos hace rato, Brasil, Nicaragua, Chile, Colombia, Perú, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala tendrán aranceles, 10%. ¿Cuáles serán también las implicaciones en términos económicos y sociales para estas naciones? Y también, ¿no? ¿Cómo podrían afectar los flujos migratorios y que eso también tendría repercusiones en México directamente, Beatriz? Sí, muchas gracias. Yo totalmente de acuerdo con usted, doctor Barkin, solo que acá me ha tocado estar de un lado, del otro, me ha tocado estar en la academia, me ha tocado estar en el gobierno también, teniendo que tomar algunas decisiones, por supuesto, difíciles, sobre todo con nuestras posiciones mucho más radicales, que tienden, por supuesto, como usted dice, la utopía, de llevar a México a los saberes ancestrales y que nos lleven hacia otro horizonte civilizatorio, sin duda. Sin embargo, creo que hay tránsitos que se tienen que tomar, hay tránsitos que creo que implican la unión entre un Estado fuerte y el pueblo. En términos del Estado, digamos, la unión nuevamente del Estado en términos amplios, ¿no? De el gobierno, el pueblo y el territorio. Es difícil tomar esa postura, digamos, sobre todo cuando se toman decisiones en términos de gobierno y cuando se tienen que vislumbrar algunos horizontes posibles. Yo estaría en un momento en el que nos encontramos ahorita, que es justamente para mí un momento de tránsito importante, un momento de que sí tenemos que empezar a pensar como una posibilidad para empujar a lo nuevo, desde donde, pues yo también estoy de acuerdo en empujar a lo nuevo desde abajo, ¿no? No podemos empujar a lo nuevo pensando nuevamente en que los capitales van a ser los que nos orienten, ¿no? A que las grandes empresas sean los que nos den los empleos y que nos ayuden a salir de la vorágine en la que nos metió el propio sistema capitalista. Estados Unidos es simplemente la personificación de ese sistema capitalista, ¿no? Pero
sin duda creo que debe haber un tránsito, puede haber un tránsito con un gobierno fuerte, con un Estado rector que busque que las inversiones que se hagan de manera pública, con recursos públicos, con recursos del pueblo, sean en un primer momento no orientados al crecimiento económico, a las cifras macroeconómicas y que crezca sin ningún otro tipo de propósito más que el checklist de ya crecimos a tanto por ciento, sino que realmente tengan un sentido de beneficio de la población. Estoy de acuerdo en que, digamos, todos los movimientos que hagamos en este sistema capitalista van a ser en detrimento en muchos sentidos de la población y en muchos sentidos también de la naturaleza que se encuentra en los territorios. Pero tenemos que encontrar una vía para transitar hacia ese futuro utópico que no es utopía, sino que pienso que puede ser ese horizonte al cual podemos aspirar sin duda. Pero pienso que tenemos que tener este tránsito y me parece que ese tránsito es justamente ese Estado fuerte, un Estado rector con intereses en lo colectivo y no en lo privado, con unión y legitimidad por un pueblo que lo respalda, ¿no? En este sentido es que yo hablaba, por ejemplo, de estas acciones que sin duda son paliativas y sin duda pues crean a lo mejor un espejismo en este primer momento, pero que incluyen a la población, incluyen a los pueblos originarios en esta participación y que es importante que el Estado genere esos mecanismos para que el pueblo tome las riendas del nuevo modelo de crecimiento que vamos a tener, ¿no? O no de crecimiento, no me gustaría decirlo porque casi siempre el crecimiento para los economistas tiene las mismas variables ahí implicadas, pero digamos un modelo alternativo al desarrollo, ¿no? Que no sea ese desarrollo que se estuvo manejando, que se ha estado manejando, porque ese nunca nos llevó al desarrollo, nunca nos llevó ni siquiera al crecimiento económico que se esperaba. Entonces, yo también soy crítica de todas estas obras que pueden ser sin duda perjudiciales y lo son en sí mismas, pero pienso que debe haber ese tránsito y pienso que el tránsito es con la unión del Estado y el pueblo. Y creo que tenemos condiciones ahora para hacerlo. Y respecto a el otro punto que comentabas de América Latina y las consecuencias, pues justamente desde hace ya tiempo México dejó de ser un país, o bueno, no solamente es un país de tránsito, sino que es un país de destino también para los migrantes, ¿no? Incluso estando en estas obras comunitarias y en Oaxaca, nos dimos cuenta que ya no había fuerza de trabajo local que contratar y muchas de las obras se quedaron paradas. Y los que terminaron las obras fueron migrantes, fueron compañeros migrantes, ¿no? Entonces están encontrando en México un país también de destino, no solo un país de tránsito, desde antes de todo esto, ahora con los aranceles, ahora con esta guerra comercial, incluso a países pequeños de América Latina, que pues no sé, también es como su represalia a la migración. México va a terminar también siendo un país de destino para los migrantes, ¿no? Y eso nos va a generar pues mucho más presión también en términos económicos, en términos políticos, sociales, porque también se ha estado generando una retórica, una narrativa antimigrante, ¿no? Que es pues muy nociva. También Estados Unidos con todas sus represalias en general para el mundo, ha generado también una narrativa antimigrante, muy xenofóbica. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso que va a estar sucediendo sin duda. Yo creo que sí se va a exacerbar la migración y en México va a ser como el país donde se van a alojar muchos de los hermanos migrantes que pues con estas medidas arancelarias se van a ver también muy presionados económicamente, se van a ver con muchos problemas inflacionarios, de disminución de empleos y van a tender a expulsar a su población hacia otros países, en este caso, pues a México. Entonces,
es importante que tomemos en cuenta, uno, que sí vamos a tener una presión tanto local como externa, económica, ¿no? Tanto por la recesión, como por los aranceles, como por lo que se esté generando aquí en el propio país con esta pues nueva oleada que pienso que va a suceder de migrantes hacia México. Y que vamos a tener también que tener condiciones para poder alojarlos. No podemos, sin duda, pensar que vamos a ser un país de alojamiento, pero eso es lo que va a suceder, ya está sucediendo. Y la cuestión también no es generar un discurso de odio hacia los migrantes, sino entender que también tienen una realidad muy adversa y que más con este contexto geopolítico que se está generando, pues la condición más adversa también la van a tener ellos. Y también nosotros, sin duda, ¿no? Discurso, como bien dice el doctor Barkin, de muy halagüeño, pues no es más que, pues estamos mejor que ustedes, ¿no? Y nos reímos de ellos porque, nos fue mejor que a ustedes, pero es que en este capitalismo y con Trump como su personificación, a nadie le va a ir bien, a nadie le va a ir bien. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta pues estos elementos que sí pueden ser también un punto para tomar en cuenta de las presiones que vamos a tener como México y los países que van a estar teniendo expulsión de su población hacia otros países y pues el país que tienen más a la mano estos hermanos migrantes, pues es México también, ¿no? Y México que tiene una mejor, digamos, una economía hoy por hoy mucho más estable que la de ellos, incluso que la de Estados Unidos, y que en este momento pues también nos vamos a estar tambaleando por las medidas arancelarias que está tomando Estados Unidos contra todo el mundo. Ya. Gracias, Beatriz. Pues, Beatriz, doctora Beatriz, doctor David Barkin, se nos acabó el tiempo y pues acá estamos tratando de iniciar, ser puntuales con invitadas, invitados y cuando no lo somos pedimos un permiso unos minutos. Pero bueno, se nos acabó el tiempo y les queremos agradecer muchísimo y invitarles y proponerles también para una tertulia que tendríamos en el Tierra Adentro, aunque es a bote pronto, este sábado 5 de abril a las 7. Ya nos estaremos escribiendo. Sábado creo que es 6 de abril, Ah, ¿verdad? No, o sábado es 6 de abril. sí, sábado Ah, 6 no, de abril. 5. perdón, 5 de abril, perdón, Es sí. 5 de abril. Sábado 5 de abril, pues bueno, ya veríamos si en el caso del doctor David Barkin, que está a distancia, a lo mejor podríamos hacer un enlace con él vía Zoom para que participe. En el caso de que no pueda, y Beatriz, a ver si ustedes pueden. Invitaríamos también a otro panel, a otros economistas, compañeros, compañeras que nos puedan acompañar. Y de otras ramas queremos hacer como un gran panel, creo que el tema amerita. Y además, ya después de haber escuchado el Plan México, tendríamos el 2.0 que nos van a presentar a las 12 del día y que tendríamos algunos más elementos, además de que lo estaremos analizando, debatiendo y discutiendo más adelante. Así que nos coordinamos con ustedes. Por lo pronto, siempre muchas gracias por acompañarnos. Muchas Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy Al, amable. con- Doctor, un abrazo, que esté muy bien. Gracias. al Será un contrario. gusto. Un abrazo y los esperamos, ya nos coordinamos, doctora Beatriz y doctor David Barkin para el sábado, ojalá y nos puedan acompañar y que podamos iniciar pues una serie de discusiones en torno pues a lo que vamos a vivir los próximos meses y años. Fuerte abrazo y toda nuestra admiración y reconocimiento a estos dos grandes doctores y de una doctora y doctor en economía. Salud, ya. Hasta, Gracias, un abrazo. Hasta luego. gracias.